Vamos a abrir la Biblia, hermanos, por favor, en Lucas 6:39. Continuamos con el libro de Lucas. Estamos buscando que avancemos, ¿verdad?, en este libro. Tal vez lo ha sentido un poco lento, ¿verdad?, el avance. Sin embargo, yo creo que Dios nos está dando su palabra y creo que nos está hablando, ¿verdad?, a nosotros como iglesia, y creo que Dios también puede hablar al corazón de las personas que más adelante pudieran estar viendo estos videos. Entonces, vamos a Lucas, por favor, hermanos. Lucas 6:39. Vamos a hablar de la parábola de los dos ciegos. Lucas 6:39. Le voy a dar lectura. Y luego comenzamos. Dice: y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de estar aquí. Te pedimos, Señor bendito, que podamos sacar adelante, Señor, este trabajo que tú nos has dado, Señor bendito. Te pedimos también que nos guíes con tu Santo Espíritu y que podamos el día de hoy aprender de tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. La parábola de los dos ciegos. Un ciego espiritual es todo aquel que no quiere ni puede abrir los ojos a las maravillas de la palabra de Dios, y que por lo tanto no puede guiar a otros hacia Dios. La palabra de Dios es la lámpara que nos guía es la lámpara que alumbra nuestros pies y nuestro camino. La palabra de Dios es la lámpara que nos alumbra en medio de todo este mundo de tinieblas, en el que una persona que está llena de tinieblas, como dice el Señor Jesucristo, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?, dice el Señor, las tinieblas que hay en el corazón del hombre. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas?, dice el Señor, las tinieblas que ahora reinan en el mundo, en las vidas, sobre las vidas de las personas que no han conocido al Señor Jesucristo. Hay varios factores que afectan la visión espiritual de una persona. Principalmente es la carne, de ahí se deriva todo, nuestra naturaleza pecaminosa, o la carne, como lo llama la palabra de Dios, es la que primeramente está obstruyendo nuestra vista o obstruyendo, mejor dicho, la vista de las personas que aún no han visto la luz del Señor, que no le han conocido todavía. La carne tiene muchos elementos, la carne pecaminosa que hay en nosotros,
que hay en el hombre, sobre todo en aquel que no ha sido rescatado por el Señor. La dureza de corazón es una de las cosas, la incredulidad, la apatía hacia Dios y sus caminos, la soberbia y muchos factores más que tienen que ver con esto mismo. Todo esto impide que el hombre pueda ver las maravillas de Dios, la luz del Señor, que pueda ver las maravillas de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar hablando de una de las parábolas que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, y lo hizo con el fin de advertirles acerca de los maestros que pretendían guiarlos a ellos, a toda la gente que estaba también en tinieblas, así como esos maestros, esos hombres que eran como hombres ciegos, perdidos en las tinieblas de su propio corazón, y que únicamente podían conducirlos hacia una caída mortal, en un hoyo, en un tropiezo de la muerte eterna. Sin embargo, solamente había una persona que podía guiar a toda esa multitud, una persona que estaba enfrente de ellos. Solamente había una persona que podía pronunciar palabras de vida eterna, palabras que trajeran luz a la vida de ellos, porque Él mismo era la luz. Nos dice ahí en Juan capítulo 1, dice que Juan el Bautista no era la luz, sino que el Señor Jesucristo era la luz que alumbra al hombre. Entonces el Señor Jesucristo les estaba enseñando la verdad, la palabra de Dios, cosas ocultas desde la fundación del mundo. Les estaba enseñando en ese momento las bienaventuranzas, las enseñanzas para la iglesia, para su pueblo amado. Les estaba enseñando todo lo que necesitaban saber como hijos de Dios para que comenzaran a crecer. Entonces hoy vamos a ver esta parábola, ¿verdad? Con la ayuda del Señor vamos a ver este versículo que acabamos de leer, Lucas 6:39, y lo vamos a ver en tres partes. La primera es que estaremos hablando acerca de la sencillez de la parábola. Después vamos a comentar tocante a la profundidad de esta parábola. Y por último, para concluir, si Dios nos lo permite, vamos a hablar de los elementos de esta parábola. Vamos a comenzar con la sencillez de esta parábola. El Señor Jesucristo tenía una manera de enseñar la palabra de Dios de tal forma que todo aquel que lo oía entendía una enseñanza, aprendía su palabra. El Señor Jesucristo hablaba de tal manera que todo el mundo se impactaba con sus enseñanzas, y no se impactaba por una profundidad filosófica, no se impactaba porque escucharan palabras rebuscadas de las que hay entretejidas entre la paja de todos los libros del mundo, sino que Él hablaba palabras de autoridad y no como los escribas. El Señor Jesucristo hablaba la palabra de Dios de una forma clara y sencilla, y la manera en la que Él lo hacía era por medio
de parábolas. Era la forma en la que él enseñaba las cosas profundas de Dios, las cosas profundas del reino de los cielos, cosas que ojo no vio ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todos los que le aman. Esas cosas el Señor las enseñaba por medio de parábolas, porque no se podía aprender algo tan excelso como las cosas celestiales, como las cosas de Dios. No se podía aprender con conceptos, con párrafos de libros, con conceptos de enciclopedia o diccionario. De esa manera no se podían explicar las verdades de Dios, sino que tenían que ser explicadas por alguien que él mismo las vio en los cielos y que él mismo podía, usando ejemplos de aquí de la tierra, podía hacer comparaciones con historias, con anécdotas, cosas que estaban basadas en la vida real para que la gente pudiera entenderlo de una forma sencilla, con cosas cotidianas con las que el mundo o las multitudes que le rodeaban se encontraban. En este caso, el Señor usa ejemplos sencillos y cotidianos. El Señor usa, en el caso de la parábola que estamos viendo, usa un ejemplo de unos ciegos, de unos hombres invidentes, de unos hombres ciegos. Parece que era muy común en ese tiempo ver por las calles, sobre todo hombres invidentes, hombres que habían perdido la vista en el transcurrir de su vida. O también en el Evangelio encontramos la evidencia de hombres, en el caso particular de un hombre ciego que había nacido ciego, el ciego Bartimeo. Entonces, tal parece que era algo común ver a personas, así como en la actualidad también y como desde siempre, pero en ese tiempo era algo muy cotidiano encontrarse a gente que no podía ver en la calle. Y en ese tiempo también estaban pasando cosas muy especiales, muy difíciles para el pueblo de Israel. El pueblo se había llenado de una cantidad de enfermos. El pueblo se había llenado de una cantidad de endemoniados, cosas de las que no había registro, en las que no había registro de que hubiera sido tan abundante, porque al parecer en la antigüedad, siglos antes, ya había ocurrido. Recordemos en el caso del rey Saúl, por ejemplo, que un espíritu inmundo lo tomaba. Entonces eso ya se veía en la antigüedad, en el caso de los endemoniados. Y entonces esto no era nuevo. Sin embargo, en el tiempo del Señor Jesucristo, las tinieblas se levantaron en guerra contra el pueblo de Dios, queriendo hacerle la guerra incluso a Dios mismo. Y el pueblo y el reino de las tinieblas comenzó con su agresión mortal, llenando de pecado, enfermedad y poseyendo a las personas que por su debilidad
y naturaleza pecaminosa le dejaban la puerta abierta a los espíritus inmundos. Entonces, en ese tiempo había, como nos podemos ver ahí al leer los evangelios, cantidades enormes de enfermos, solamente en una población no muy grande, que era la población de Judea. No estamos hablando de un país con millones y millones de habitantes, como México u otros países. Estamos hablando de una población no tan amplia, pero llena de enfermedad. Entonces, había muchas personas que habían nacido ciegos, había personas que se habían quedado ciegos, ¿verdad?, en el transcurso de su vida, y parece que era algo común. Entonces el Señor Jesucristo usa este ejemplo para que ellos puedan entender cuál es la enseñanza que Él les traía para ese día. Aparte de que solamente era una frase, esa enseñanza, y esta frase tiene que ver con todo lo demás que está rodeando este versículo, ¿verdad?, esta enseñanza. El Señor también usa palabras entendibles para todos. Esa es la sencillez de esta parábola. Él usa palabras entendibles para todos. No vemos aquí, en las palabras del Señor Jesucristo, ni en todo el Sermón del Monte, no vemos aquí filosofías huecas, vanas sutilezas, ni palabras persuasivas, como el apóstol Pablo les dijo a los corintios: no he venido a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino solamente con palabras sencillas, entendibles para todos. Entonces, eran palabras sencillas que podían entender los ricos, los pobres, los doctos, los simples. Cualquiera de estos grupos sociales podían entender las palabras del Señor. Que no fueran abiertos sus ojos, que no fueran abiertos sus oídos a la humildad y a las misericordias de la palabra de Dios, era algo distinto. Pero las palabras del Señor Jesucristo eran palabras sencillas y entendibles. Además de que el Señor hace una exposición muy corta de esta parábola. Consta solamente de dos preguntas retóricas y el Señor ilustra clara y concisamente una enseñanza con el ejemplo que pone. Entonces, esta enseñanza, esta parábola, tiene una sencillez tal que cualquier persona podía escucharla y entenderla y aprender. No era algo para los iniciados, no era algo solamente para los doctos. Así es el Evangelio también. El Señor presenta el Evangelio de esta manera. El Evangelio es para todos. No es solo para los ricos, no es solo para los pobres, no es solo para los doctos, no es solo para los simples. Es para todos. Todo el mundo lo puede entender. Un niño lo puede entender, el Evangelio. Un niño también puede salvarse, también puede entender las maravillas de la palabra de Dios si no endurece su corazón. Entonces, esta parábola era una parábola muy sencilla y es con un propósito por el cual el Señor la muestra de esta manera. Además, que esta parábola, además de ser sencilla, vamos a pasar al siguiente punto. Esta parábola es una parábola profunda. Vamos a hablar de la profundidad de esta parábola, porque ya vimos que es una parábola sencilla. Y les decía, una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo?
Esta parábola, como les decía, hermanos, es una parábola profunda también, además de sencilla, así como lo es el Evangelio. Estas palabras, hermanos, las palabras que acabo de leer, encierran un gran tesoro de sabiduría. Por eso son profundas. Si gustan ir, por favor, hermanos, a Proverbios 2, 1 al 6. Yo ya lo tengo aquí para ganarle el tiempo. Lo voy a leer. Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esta parábola, hermanos, además de ser sencilla, es profunda, encierra una gran profundidad porque encierra un gran tesoro de sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de Dios. Las cosas que solamente Dios sabía, que solamente el Señor Jesucristo sabía cuando estaba con su Padre Celestial, pero vino a mostrárnoslas a nosotros. Nunca se habían escuchado tales cosas. Por eso es algo tan profundo. Y cuando el Señor Jesucristo habla lo que hay en su corazón. ¿Y qué es lo que hay en su corazón? Un tesoro de sabiduría. También estas palabras, hermanos, de esta parábola salieron de las profundidades de la eternidad. Fíjense lo que dice Miqueas 5:2. Le voy a dar lectura. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está anunciando la venida del Hijo de Dios, del Señor. Este versículo se cita en el libro de Mateo, también anunciando el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Dónde iba a nacer? En Belén, Efrata. Y también dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Note que no está diciendo que sus salidas son desde la creación, porque si el Señor Jesucristo hubiera sido creado junto con toda la creación, Él hubiera estado también en la tierra y también hubiera caído en pecado junto con Adán y Eva. Pero el Señor Jesucristo no fue creado. Cuando dice que los días de la eternidad, desde el principio, se refiere a que el Señor Jesucristo mismo estaba creando todas las cosas cuando fueron creadas en un momento determinado de la eternidad, si podemos decirlo así, o por decirlo de alguna manera, porque sabemos que en la eternidad no hay tiempo, pero en un momento de la eternidad Dios creó todas las cosas, y ahí estaba el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo ahí salió y creó todas las cosas. Entonces el Señor Jesucristo, habiendo estado con el Padre en la eternidad, en las profundidades de la eternidad, como si fuera un mar profundo, ahí estaba el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tomó esa sabiduría del Señor, porque Él mismo es la sabiduría de Dios encarnada, y vino y nos la trajo a nosotros. Entonces, estas palabras encierran una gran profundidad. Y también estas palabras estaban ocultas desde la fundación del mundo. Nadie las había escuchado. Estas palabras, dice en el versículo 35 de Mateo 13, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas
desde la fundación del mundo. O sea, desde que fue creado el mundo hasta que el Señor vino, ni esa parábola nunca se había escuchado en la tierra, esa enseñanza, ni ninguna de las enseñanzas que trajo el Señor Jesucristo. Aunque todo lo que dijo tenía cumplimiento en la palabra de Dios escrita, todo lo que Él dijo ya estaba escrito, todo lo que Él dijo era el mismo corazón de la ley, todo lo que Él enseñaba era el mismo corazón de los profetas. Aunque esto era así, estas enseñanzas nunca se habían escuchado, nadie las había entendido, cosas que ojo no vio y que no han subido al corazón de hombre, hasta que el Señor Jesucristo las trajo. Y por eso es que estaban ocultas, porque estaban preparadas para nosotros, los que hemos entregado nuestro corazón al Señor. Ahora, estas palabras del Señor, estas parábolas que Él pronunciaba con su boca, dejaban sin entendimiento a los incrédulos. Aunque ya dijimos que estas palabras eran sencillas y que todo el mundo las podía entender, sin embargo dejaban sin entendimiento espiritual a los incrédulos. Dice Lucas 8:10: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Los incrédulos de corazón endurecido se quedaban sin entendimiento. Estoy seguro que sacaban algo muy bueno de esa enseñanza del Señor Jesús, pero no podían tener un entendimiento espiritual como lo tenían los discípulos, como lo tenían aquellos que ya habían abierto sus ojos, que ya habían salido de esa ceguera espiritual. Y por último vamos a ver los elementos de esta parábola. ¿Cuáles son los elementos? Si usted observa ahí, en Lucas 6:39, los elementos son algunos cuantos que vamos a mencionar. Uno de ellos es las preguntas retóricas. Estas preguntas retóricas son dos. El Señor Jesucristo hace la primera pregunta: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Y hace la segunda pregunta: ¿no caerán ambos en el hoyo? Uno de los elementos de la parábola son las preguntas retóricas. Quizás sea el primero que nos salta a la vista, por eso lo estamos comentando. En estas preguntas retóricas podemos encontrar respuestas contundentes, respuestas de verdades contundentes, o sea, impactantes, respuestas claras, respuestas evidentes. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Esto invitaba a que la gente asintiera, a que la gente bien invitaba a que la gente reconociera que lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo era verdad. Hace el Señor Jesucristo, usa este recurso, ¿verdad?, estas preguntas retóricas para captar la atención de la gente. Imagínense toda la multitud que estaba ahí enfrente del Señor. Imagínense todos los que estaban ahí, aunque ahí en Lucas dice que los que estaban ahí eran discípulos, pero en Mateo vemos que había mucha más gente. Y el Señor Jesucristo hace estas preguntas. Tal vez si Él solamente se hubiera puesto a contar, ¿verdad?, una historia, o a decirlo así de pasada, ¿verdad?, tal vez no hubiera captado la atención de todos. Pero al hacer estas preguntas, aunque siempre que el Señor hablaba impactaba a la gente, Él hizo estas preguntas retóricas. Solamente lo comento porque me llama la atención. Dos preguntas retóricas, es uno de los elementos. También, otro de los elementos, una parábola es una historia. Es una historia que narra
o mejor dicho, es la narración de una historia de la que se obtiene una enseñanza. Y dentro de esa historia, para que sea una historia, hay personajes. En el caso de la parábola de los dos ciegos, en la que estamos meditando, estos dos personajes son dos hombres que no pueden ver, dos hombres ciegos, haciendo alusión al Señor Jesucristo a la ceguera espiritual. Otro elemento es la historia. Precisamente ahorita decíamos que una parábola es una historia, entonces es otro elemento. El tercer elemento es que era una historia. Esta historia, por ser tal, tiene un planteamiento, tiene un conflicto y tiene un desenlace. Es increíble, porque son solamente dos preguntas, porque es solamente un versículo, porque son solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 palabras. Solo 14 palabras, obviamente en el castellano. En el griego no sabría decirles cuántas tiene, pero yo creo que es un aproximado, tal vez eran menos. 14 palabras que podemos ahí leer, en las cuales vienen estos elementos de la historia: planteamiento, conflicto y desenlace. Y esta historia, hermanos, tiene una sugestión tal que no solamente te deja en lo superficial, no solamente te deja en la pregunta: ¿puede un ciego acaso guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? O sea, algo tan cortito, tan sencillo, encierra tanta profundidad y encierra toda una historia, una parábola precisamente. Por ejemplo, el planteamiento: son dos ciegos que en su andar cotidiano se encuentran. Porque si usted se pone a pensar, a analizar, mejor dicho, cuando dice ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego?, está hablando de dos hombres invidentes. Entonces te hace pensar en dos personas que andan desde la salida de su casa. No sabemos qué vivieron en su casa, ¿verdad? Pero sale una persona que no puede ver y sale a la calle. Tal vez salía a pedir ayuda, limosna, y tal vez el otro ciego tal vez no salía a pedir limosna porque quizás se sentía más autosuficiente. Y sale el otro ciego y hay un encuentro, ¿verdad?, casual, imposible, porque los dos eran ciegos, pero se encontraron en un punto. Y viene la pregunta, dice el Señor: estos dos ciegos, ¿acaso uno puede guiar al otro? Entonces nos ponemos a pensar que este es el planteamiento de la historia. Dos ciegos que se encuentran, como lo hacían los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, que eran ciegos, salen a la calle y se encontraban con todos los pobres de espíritu, con todos los necesitados de la palabra, los pecadores. Se encuentran con ellos que también eran ciegos. Y estos ciegos, que eran los escribas y fariseos, quieren enseñarle el camino a los indoctos, a los pecadores. Y los pecadores, continuamos viendo ahora el conflicto. ¿Cuál es el conflicto que ocurre en esta parábola? El conflicto es un elemento de la historia, no es tanto que haya habido una pelea o algo así.
Así se le dice al elemento central de la historia, un conflicto, un nudo, que luego se tiene que desenvolver, luego tiene que haber un desenlace. Entonces, en este conflicto, lo que ocurre es que uno de los ciegos cree que puede guiar al otro ciego. O sea, este es el conflicto de la historia, de la parábola. Este ciego cree que puede guiar al otro ciego. Entonces el Señor Jesucristo hace la pregunta: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? O sea, el ciego que quiere guiar cree que tiene la habilidad y la capacidad para guiar al otro ciego. O sea, los escribas y fariseos, los maestros de la palabra, ellos se creían capaces de guiar por el buen camino a los otros ciegos espirituales, porque los que eran los escribas y fariseos, maestros de la palabra, ellos no reconocían que estaban ciegos. Ellos creían que veían, pero por cuanto no creyeron en el Señor Jesucristo, no veían, porque no vieron la luz del Señor. Entonces, ahí está el conflicto de la parábola, de la historia, que uno cree que puede guiar al otro. Y continúa el conflicto, ¿verdad? El enlace de los personajes, cómo hay ese encuentro entre los dos personajes, entre estos dos ciegos, y uno o el otro piensan que puede ser guiado por el otro ciego, lo cree, confía. Hay una falsa seguridad que ofrecen los falsos maestros y las sectas de este mundo. En todo el mundo hay religiones, sectas y líderes que seguir. Pero ¿a quién estás siguiendo tú? ¿A quién estás siguiendo? ¿A un escritor de libros de autoayuda? ¿Estás siguiendo a alguien que da buenos consejos acerca del matrimonio, acerca de la familia, de los hijos? ¿Estás siguiendo a los líderes de este mundo? Ya sea presidentes, ya sea políticos, ya sea cualquier clase de liderazgo que tengan. ¿Estás siguiéndolos a ellos, exclusivamente a ellos, que están ciegos porque no tienen al Señor? ¿O a quién estás siguiendo? ¿O estás siguiendo al Señor Jesucristo? ¿Estás siguiendo a un pastor que a fin de cuentas un pastor, cuando ya conoció al Señor Jesucristo, ese hombre ya puede ver, pero sigue siendo un hombre y se sigue equivocando? ¿Estás siguiendo a un hombre o estás siguiendo al Señor por medio de ese pastor, o por medio de ese maestro, o por medio de ese líder de la iglesia? El Señor usa a los líderes y tú sigues al Señor por medio de su palabra, su Santo Espíritu, y el Señor usa a sus líderes para que tú continúes siguiendo al Señor, pero no es para que tú sigas a los líderes. Hubo un conflicto en la iglesia de Corinto y algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o sea, del apóstol Pedro. Otros decían: yo soy de Cristo. O sea, creían que todo eran liderazgos aislados. Seguían al hombre realmente, no seguían al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Señor. Seguían al hombre, seguían el concepto que ellos tenían del Señor Jesucristo, pero no seguían al mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién estás siguiendo? Porque hoy en día, como en todos los tiempos, las falsas religiones o las religiones del mundo, las sectas,
te ofrecen una falsa seguridad, te hacen creer que vas a ir al cielo y te dan un método para llegar al cielo, te hacen creer que vas avanzando para poder ir alcanzando la gloria de Dios y para que un día llegues a estar allá con Él, si acaso llegaste a ser digno. Es lo que enseñan las falsas doctrinas, las sectas de este mundo, las falsas religiones o las religiones, ¿verdad? Porque lo único verdadero aquí es que podemos seguir al Señor Jesucristo. Todo lo demás es religión y es falso. Solamente lo verdadero es la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, que nosotros le sigamos a Él. Entonces, ahí está el conflicto. Cuando el Señor habla de una falsa seguridad que le da los escribas y fariseos que eran ciegos a los pecadores que eran indoctos de la palabra y que, es decir, no conocían la palabra de Dios y que tenían una seguridad de estar descansando en esos escribas y fariseos, en esos falsos maestros de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el desenlace de esta parábola, de esta historia que el Señor les cuenta en 2 o 3 palabras, en 14 palabras? Ahorita las contamos, ¿verdad? Estábamos hablando en sentido figurado. El desenlace, ¿cuál es? Sentido figurado me refiero, cuando digo 2 o 3 palabras, a esa expresión me refiero, que estoy hablando en sentido figurado. ¿Cuál es el desenlace? La tragedia. Esto acaba en tragedia, acaba en tragedia. La tragedia de que ambos caen en el hoyo, los dos ciegos caen en el hoyo. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tiene la luz del Señor, porque ambos siguen en sus pecados. Entonces esa tragedia la dice el Señor en la segunda pregunta, ¿verdad? Ese desenlace, ¿no caerán ambos en el hoyo? Entonces el Señor te hace pensar, y les hace pensar a toda su audiencia, a los pecadores que lo están escuchando y que tienen la sed de la palabra de Dios y que quieren salvarse realmente. Los hacen pensar, es verdad, si un ciego sigue a otro ciego, van a caer ambos en la condenación eterna, en el hoyo. ¿Y quién los va a poder, y quién los sacará de ahí? Si todos están ciegos. Solamente el Señor. Solamente el Señor puede salvarte de la condenación eterna. Una vez que haya terminado tu vida y una vez que hayas cruzado ese último segundo, ese último suspiro, si no entregaste tu corazón al Señor Jesucristo, entonces vas a caer en el hoyo, vas a llegar a la condenación eterna. Pero si tú pones tu confianza en el Señor para salvación, no en ti mismo, no en tu capacidad para no pecar, que es nula, no existe la capacidad para no pecar. Eso solamente se hace con el poder del Señor. Es el Señor el que lo hace. Cuando tú se lo pides, cuando tú le dices al Señor, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. El Señor nos enseñó a orar así. El Señor te guarda del mal, te guarda de la tentación, si tú humildemente se lo pides al Señor, con humildad delante de Dios, con humillación. Tal vez la palabra humillación sea más acertada, delante de Dios. Entonces, ese es el desenlace. Espero en Dios que no sea el desenlace de ninguno de nosotros, que realmente hayamos confiado en el Señor, que no estemos confiando en una religión, que no estemos confiando en el hombre, que no estemos confiando en un pastor, que no estemos confiando en un líder, cualquiera que sea su vocación, que estemos confiando únicamente en el Señor, que es el que trae la luz. El Señor Jesucristo es el único que trae la luz. Él es la luz. La palabra que sale de su boca es la luz
que alumbra nuestros pasos. Una enseñanza principal aquí, ¿cuál es? Es el último elemento que pudimos encontrar en esta parábola tan sencilla pero tan profunda. El último elemento es la enseñanza principal. ¿Cuál es la enseñanza principal? Que el Señor no nos llamó a guiar a ciegos. El Señor nos llamó a hacer luz. ¿A qué nos referimos con esto? Una persona no puede guiar a otra, porque a fin de cuentas somos todos hombres, menos una persona que no ha visto, que no se ha encontrado con el Señor Jesucristo. No puede guiar a otra persona, porque serían ciegos, guías de ciegos. Una persona que ya ha nacido de nuevo, que le ha entregado su corazón al Señor y que ahora Dios le ha abierto sus ojos, que ahora ha dejado de estar ciego, que ahora sus ojos espirituales ya no están más en las tinieblas, que su corazón ya no está oscuro de tinieblas. Ahora ya hay la luz del Señor en sí mismo, en su corazón. Ya pudo abrir los ojos, ya puede escuchar la palabra de Dios, las maravillas de la palabra de Dios, las maravillas de Dios, ya puede contemplarlas. Ya la persona está habilitada. Pero el Señor no nos llamó a guiar a los ciegos. Eso no es la enseñanza principal de este pasaje, porque no sirve de nada guiar a un ciego. A fin de cuentas, la persona que puede ver va a llegar a su camino, y cuando se vaya la persona que sí puede ver, la persona que no puede ver va a quedar igual y va a ir a caer al hoyo. Entonces, ¿a qué nos llamó el Señor? El Señor nos llamó a hacer luz. Que la enseñanza es que seas luz. Por eso, a partir de ahí vienen las bienaventuranzas y todas las enseñanzas del Señor. Que seamos luz, que perdonemos, que nos amemos los unos a los otros, que veamos cuál es el corazón de la palabra de Dios, que dejemos de pecar delante de Dios, que seamos luz, que llevemos la palabra a los necesitados, que llevemos ayuda a los necesitados, que mostremos amor al prójimo, que seamos luz. Por eso, a partir de aquí vienen las enseñanzas del Sermón del Monte. Aquí vienen las enseñanzas de las bienaventuranzas, a partir de aquí, porque son las enseñanzas para los hijos de Dios, para la iglesia, para que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, podamos ser luz a las naciones, que podamos ser luz a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, que podamos ser luz a otras personas que necesitan del Señor. No que los guiemos estando ellos ciegos. Les voy a poner un ejemplo de a qué nos referimos. No se trata de que si una persona está perdida en una religión y tú lo sabes, no se trata de decirle, a fin de cuentas, la persona cree en Dios, no hay problema, tú sigue en tu religión, ve a tu iglesia en la que se adoran ídolos, en la que se hacen cosas extrañas que no tienen nada que ver con la Biblia. Lo importante es que busques a Dios y que dejes de pecar. Eso sería guiar a un ciego. Y si tú ves, si tú puedes ver, ¿por qué le enseñas esas cosas que son de ciegos? No puedes ser ciego, guía de ciegos. Debes llevarlo a la luz, al Señor Jesucristo. Muéstrale al Señor Jesucristo. Claro, hazlo con amor, no lo condenes, pero muéstrale la verdad, muéstrale la palabra. El Espíritu Santo se encargará del resto. Tú muéstrale la palabra de Dios. No consientas en lo que Él hace. No importa si pecas, Dios te va a perdonar. Sigue pecando. Esa no es la enseñanza que nos da la palabra de Dios. La palabra de Dios es: vete y no peques más. La palabra de Dios nos enseña a cambiar de rumbo. Eso es guiar a las personas hacia la luz del Señor. Que seamos luz
pero que seamos luz también en el sentido, ya para terminar, en el sentido de que les mostremos al que es la luz, al Señor Jesucristo. Muéstraselos al Señor Jesucristo. No les des por su lado, tampoco no los condenes, tampoco no los vituperes, pero no consientas en lo que hacen. Y que podamos nosotros, llevando a la gente al conocimiento de aquel que nos amó y que es la luz. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque has sido bueno, Señor, al enseñarnos tu palabra el día de hoy. Te pedimos, bendito Dios, que podamos ser luz a la gente, que no intentemos, Señor, que una vez que nosotros ya pudimos ver tus maravillas, guiemos a los que son ciegos y no les mostremos tu luz, y que sigan siendo ciegos. Que dejemos esas prácticas, Señor, y que comencemos a enseñar tu palabra, a decir la verdad, lo que está en tu palabra, y decir la verdad de que solamente el Señor Jesucristo puede salvarnos, no las religiones, no los líderes, no los pastores, solamente el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos dado tu palabra el día de hoy. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.